se nos escucha, yo espero que sí. Sí, sí. Que se nos escucha bien, eso es fantástico. Y bueno, tenemos el inmenso placer, yo quería sobre todo presentar nuestra compañera. Hoy hablaremos de dinero, hoy hablaremos de cómo hacer que el Estado sea tu inversor, con lo cual puede ser bastante interesante. Quería presentaros una de las partners nuestras, que por supuesto elegimos siempre los mejores, y por eso Carmen es nuestra colaboradora de referencia. Carmen Urbano, tal como os voy a contar, tiene doble licenciatura en Derecho y Ciencias Económicas. Si digo algo que no es correcto, me quedo corta, Carmen, ¿vale? Además, ha hecho el posgrado por el IES en Máster y Gestión de Comercio Exterior. Empezó desde el año 92 su vida profesional trabajando en Nueva York, en el Banco Central, por aquel entonces. Ahí luego saltó a la dirección financiera de empresas tecnológicas, del sector tecnológico. Estuvo ahí durante 15 años. Todo eso de manera muy dinámica, siempre en el sector tecnológico, que tuvo un gran crecimiento. Y en el año 2021 inició Baldur. 2010. 2010. ¡Ay, 2010! Fíjate. Bueno, sí, ya son 14 años, sí. Ya son 14 años, efectivamente. Y Baldur es el resultado de unión de la experiencia profesional, conocimientos. Sus clientes sobre todo son empresas con alguna connotación en cuanto al modelo tecnológico, innovador, ¿verdad? Las pymes que tienen una idea de proyecto, sobre todo, y que quieren convertir ese proyecto en negocio. Y sobre todo lo que la caracteriza es la cercanía con el cliente. Entender muy bien al cliente, entender cuáles son sus necesidades. También hay que añadir que Carmen, aparte de empresaria, también es profesora y docente en materias financieras de emprendimiento. Además, desde el año 2014, ¿no? Estás representando y colaborando, no sé si representando, colaborando con la Comisión Europea como experta evaluadora de proyectos de innovación del programa 2020. Con lo cual, no sé si me he quedado corta, pero con eso ya, madre mía, Carmen, menudo currículum. Así que cuéntanos un poco qué es eso de financiación, de basarnos en financiación pública, sobre todo para los que no sabemos en qué consiste, porque nosotros desde Te Financiamos llevamos financiación alternativa, pero sobre todo colaboramos en todos estos proyectos que tienen algo más que añadir. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste esa ayuda. El Estado tiene una larga tradición de financiar empresas y proyectos. Y cuando nosotros nos fundamos en el 2010, os recuerdo que era un momento terrible de una crisis financiera brutal en la que los bancos estaban realmente negándole financiación a las empresas y surgimos pues como una alternativa a la financiación bancaria. En toda Europa se produce esto y en Estados Unidos también. La financiación del Estado va dirigida a ciertos proyectos. La diferencia con la financiación bancaria o con una financiación privada como la que podéis acceder vosotros es que el inversor bancario busca fiabilidad, es decir, estar seguro de que le van a devolver el dinero, y el inversor privado busca rentabilidad, es decir, tener un negocio rentable. Sin embargo, el Estado lo que busca es ser palanca de determinados actividades, proyectos o materias que le interesan. Por ejemplo, financia la contratación laboral porque el empleo es un problema. Por ejemplo, financia la I+D+I. Por ejemplo, financia la digitalización. Es decir, que ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? Es si nuestro proyecto o nuestra empresa está dentro de los intereses del Estado.
porque el Estado solo financia lo que le interesa. Lo que le interesa por alguna razón socioeconómica y alguna política estratégica. Pero créeme que si reflexionásemos sobre cuáles son los intereses del Estado, todos estaríamos de acuerdo. No hay ninguna sorpresa ni nada que nos pudiera llevar a escándalo. Lo que financia el Estado es lo que todos comprendemos que hay que financiar y en general va alrededor del valor añadido. Es decir, va a financiar empresas que van a crear una patente. Sin embargo, pues a lo mejor nunca va a financiar empresas como la mía, que somos un consulting, una asesoría y que este negocio no tiene para el Estado realmente un interés de palanca de un movimiento y de un crecimiento económico. Vale, y cómo la empresa, yo me pregunto, ¿cómo la empresa puede saber que efectivamente su proyecto puede ser atractivo quitando por supuesto los proyectos evidentemente, pues I+D+I, etcétera, etcétera, pero yo tengo una empresa que me dedico, por ejemplo, pues a temas de servicios o tenemos alguna patente y tal, todo tipo de patentes o cómo lo sabríamos diferenciar? Por ejemplo, que un proyecto sí puede ser susceptible o un proyecto no. Eso a ver, yo creo que todo el mundo que tiene un proyecto de investigación, ¿vale? De investigación en las manos, lo sabe, ¿vale? Porque es un perfil muy especial. La investigación que se llama básica, es una inversión que no sabemos dónde va a terminar, por eso es investigación, ¿vale? Estoy invirtiendo horas y estoy invirtiendo cerebro porque creo que voy a crear una nueva forma de hacer algo, pero no lo sé, tengo una incertidumbre bárbara. O sea, que el que está investigando sabe que está investigando. ¿Dónde podemos tener esa duda que tú dices? Es por la I+D+I, es con la I pequeñita, ¿vale? O sea, la I+D yo creo que no tiene muchas dudas, el que lo hace sabe que lo está haciendo. El problema es cuando sé si estoy innovando. Entonces, podemos irnos a una definición de innovación muy simple y es hacer las cosas de otra manera. Es decir, cuando yo estoy registrando un proceso en hojas de papel y estoy utilizando métodos, vamos a decir, rudimentarios o unidos a la intervención del hombre. Y, sin embargo, yo cambio esos procesos por una forma automática de hacerlos. Es decir, cuando meto tecnología y automatizo los proyectos, estoy haciendo lo mismo. A lo mejor estoy registrando, vamos a suponer, un proyecto de innovación como puede ser, vamos a hablar de un caso real que siempre es más divertido. Un proyecto de innovación que nosotros hemos conseguido financiación. Es para una empresa madrileña que hace muebles de cocina. O sea, para que veáis que es una cosa muy, muy cercana a todos nosotros. Esta empresa tenía que reducir o quería reducir sus desperdicios. ¿Y qué hizo? Contrató a unos consultores que le desarrollaron una aplicación para optimizar el corte de tableros, ¿vale? Es decir, que eso es una buena inversión porque al final, a lo largo del año, evitar, a lo mejor le voy a inventar un 10%, un 20% del desperdicio, es muy importante porque está reduciendo mucho el coste de la materia prima. Ese proyecto, además, se completó con una serie de avances en el montaje de esas piezas, ¿no? Y al final hicimos un proyecto que lo que estaba mejorando era la producción. ¿Esa empresa ha cambiado lo que hacía? No, está haciendo los mismos muebles, incluso con los mismos materiales. Incluso te diré que en muchos casos los mismos diseños. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo lo hace? Por lo tanto, esa empresa está innovando. Y para esa empresa conseguimos una financiación. Por deciros un caso concreto que es bastante ilustrativo, además. Súper interesante, porque tú dirías, por ejemplo, viéndolo desde otro punto de vista, desde el lado empresarial, ¿tú dirías que sería interesante para las empresas que contactasen contigo antes de que hagan algún cambio productivo, etcétera, para que vosotros de alguna manera le digáis cómo hacerlo para no cometer estos errores? Porque me imagino que una vez ya hecho, ¿no? Y una vez terminado el proceso, quizás es demasiado tarde, ¿no? Porque si tú haces esto de corte de muebles y el cliente no habla contigo previamente, a lo mejor ni siquiera está consciente que está innovando.
porque puede ser. O sea, exacto, porque normalmente un empresario es una persona que está todo el rato maquinando cómo mejorar su negocio, ¿no? Entonces, a lo mejor está metido tanto en esta dinámica que no se da cuenta de que realmente eso es financiable. Y esto me viene muy bien esta pregunta porque antes os he dicho que el Estado solo está interesado en determinadas actividades o sectores, ¿no? Y si se interesa en otros es de manera muy, vamos a decir, coyuntural, ¿vale? Pero además la otra parte muy importante para conocer la financiación del Estado es una frase que se llama efecto innovador. Es decir, y es a lo que me refiero, a lo que tú te refieres en este caso, es que el Estado quiere pensar que su dinero tiene un efecto innovador, es decir, que si no se produjera su inversión, eso no se hace. Quiere considerarse palanca de algo. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que ir a presentar el proyecto antes de que se haga. Si el proyecto está hecho, es decir, oye, mira, Estado, que mira que he hecho, no sirve. También, ya sabéis que las afirmaciones categóricas no son buenas, en un 99,9%. Y lo digo porque, por ejemplo, en el caso del COVID, cuando tuvimos el problema del COVID mundial, se publicitaron unas subvenciones que financiaban gasto ejecutado. Pero os digo que eso fue una cosa excepcional y que no se suele producir, ¿vale? Normalmente el Estado lo que quiere es que tú vayas y le digas, señor Estado, yo tengo este proyecto maravilloso, voy a mejorar mi eficacia y mi eficiencia con esta inversión. ¿Me ayudas? Y entonces el Estado lee tu proyecto, dice, ok, y te da dinero. ¿Vale? Te lo puede dar antes del gasto o después del gasto. Esto depende de la convocatoria. Claro, y depende de qué convocatoria. Sectores determinados y efecto innovador. Hay que preguntar antes. Hay que preguntar antes. ¿A quién me lo preguntan? A ti, entiendo. Bueno, hay que preguntarle, quiero decir, hay que preguntar al Estado, es decir, hay que presentar el expediente antes, hay que solicitar antes de ejecutar, es lo que me refiero. Desde luego, ese tipo de expedientes, no diría tanto como son laboriosos, desde luego, yo creo que cualquier empresario podría escribirlo, pero le llevaría una cantidad de tiempo abismal. Por eso es bueno recurrir a un consulting, un asesor o una empresa como la nuestra, que hay muchas en el mercado que trabajan muy bien. Pero yo, desde luego, nunca aconsejaría a un empresario que se pusiera delante de una memoria, de un expediente y perdiese su tiempo en hacerlo. Nosotros a nuestros clientes siempre le decimos que ellos tienen que estar concentrados en la producción. Ellos tienen que estar a la venta, al desarrollo de la empresa. Y tienen que contratar a alguien que más eficientemente escriba sus papeles. Desde nuestro punto de vista, siempre es nuestro consejo. Claro, esta era mi siguiente pregunta, pero casi que te la he respondido ya. Diciendo, ¿tú recomendarías efectivamente y por qué recomendarías que contacten contigo para ese tipo de preguntas? Pero yo reconozco que, fíjate, yo que estoy habituada a temas financieros, a sacar financiación, etcétera, he solicitado ayudas por el tema de placas solares y ha sido un verdadero infierno. Y esa es facilísima. Y esa es facilísima. Esa es, pero yo decía, digo, pero ¿cómo me pueden pedir una cantidad de cosas que realmente ni siquiera sabía cómo rellenarlo, ¿sabes? Porque digo, ¿cómo no voy a saber yo que estoy, vamos, experimentada, llevo tropecientos millones de años trabajando en esto? Pues efectivamente ahí voy a estar de acuerdo contigo que yo ahora, si pudiera dar marcha atrás, diría, mira, el dinero invertido en gestión, que alguien lo haga por mí, Sí. ¿verdad? Es una inversión. Es una inversión. Y ahí te voy a preguntar una cosa y voy a ir un poco directo al grano, porque a lo mejor hay alguien que esté interesado. ¿Qué les supondría contratarte? Por ejemplo, una empresa o cuál sería un poco el proceso, ¿no? Imagínate, ahora mismo alguien nos está escuchando, tiene una empresa que se dedica pues no sé, a un sector de producción, fabricación, servicios, etcétera, etcétera, y se hace la pregunta. Si esa empresa tiene que tener un proyecto de inversión. Y no, porque un proyecto de inversión suena muy grande, pero un proyecto de inversión también es contratar a alguien, ¿vale? Quiero contratar a alguien, quiero mejorar mi RP, quiero mejorar mi maquinaria, porque también hay subvenciones para maquinaria. Entonces, lo primero que tiene que tener es una idea de lo que quieren y de cuándo lo quieren ejecutar.
¿vale? De manera que tengamos un orden de magnitud, porque esto es como un traje. Tú tienes que buscar el traje que te está. Entonces, no es lo mismo lo que hacemos para una inversión de 400.000 euros que de 40.000, por supuesto. Entonces, lo primero que le vamos a empezar a hacer es un montón de preguntas. De hecho, mira, nosotros cómo funcionamos es cuando alguien nos dice, a lo mejor por teléfono, nos contacta de alguna manera y nos dice, por ejemplo, tengo un proyecto, vamos a decir, soy un ingeniero aeroespacial y tengo un proyecto que puede mejorar de alguna forma el lanzamiento de los satélites. También os hablo de un caso concreto. Entonces le decimos, bueno, pues evidentemente suena a I+D, es muy interesante, danos una reunión, o sea, ábrenos en tu calendario un hueco de 2 horas. Porque le preguntamos tantas cosas que necesitamos 2 horas. O sea, desde fecha de constitución de la sociedad, quiénes son los accionistas, hay alguna mujer en el accionariado, hay alguna mujer en el consejo de dirección, qué importe tiene tu proyecto, el que tienes, y oye, aproximadamente, no le vamos a preguntar la coma, ¿no? Más o menos, ¿cuánto de eso es compra? ¿Cuánto lo vas a poner tú? ¿Con qué personal cuentas? O sea, nosotros tenemos que pintar más o menos el proyecto para saber a dónde nos dirigimos. Si esto es una final, porque, y ahora vuelvo a otra pregunta que seguro que nos ibas a hacer, pero hay subvenciones locales, o sea, hay el Ayuntamiento de Madrid, subvenciones autonómicas, las comunidades dan subvenciones nacionales, y esas nacionales pueden ser de ministerios o de instituciones específicas, y europeas. O sea, que según cómo sea lo que tú me cuentas, yo te voy a decir, este es el camino. Entonces, nosotros le vamos a hacer muchas preguntas, por eso es bueno que la persona que nos llame tenga una idea más o menos cierta de la cabeza. Y son compatibles unas con otras, ¿no? Entiendo que es que una de las preguntas era como había bastantes personas, mujeres, que se han inscrito a nuestro webinar, yo te iba a preguntar, digo, ¿y hay algunos proyectos subvencionados expresamente para las mujeres, que están promovidas para las mujeres, etcétera? Pues me alegro mucho que me preguntes esto, porque es que la política hace mucho daño. O sea, generalmente no hay proyectos para mujeres, ¿vale? A pesar de que leyendo la prensa podrías pensar lo contrario. No hay proyectos específicos para mujeres. Lo que sí pasa es que cualquier proyecto se evalúa de acuerdo a unos criterios que son públicos, o sea, los puede ver cualquiera cuando se publica una convocatoria, tú sabes exactamente cómo te van a puntuar porque está expreso en todo lo público, es público. Entonces, en un expediente, por ejemplo, que fuera buscando, imagínate, la digitalización del sector agroalimentario, te van a decir, pues voy a buscar introducción de nuevas tecnologías, aprovechamiento energético, o sea, te van a decir cuáles son los tics que tiene que cumplir tu proyecto para conseguir la subvención. Y entonces ahí puede que haya un tic que diga, si hay mujeres en el accionariado y en el consejo de administración, tendrás un punto más. ¿Me explico? O sea, lo que sí está pasando es que convocatorias que existen, la presencia de mujeres da un punto más, pero no hay subvenciones específicas para mujeres. Pues fíjate, yo tenía entendido otra historia, es lo que muchas veces leemos, vemos y se quiere vender esa información. Sí. Vale. Mañana, para dejarme mal, el Estado sacará una subvención específica, pero en los tiempos que llevamos te puedo asegurar. Ojalá, eso no pasa nada, ojalá que sea así, porque es verdad que también nosotras tenemos, yo creo que un poquito más de dificultad. Yo cuando estuve hace poco en la COE y estuvimos comentando por el Día de la Mujer y tal, mira, yo en las empresas que me piden financiación, hay de verdad muy pocas mujeres que se atreven. Puede ser que porque no nos atrevemos, o puede ser que de alguna manera tenemos este estigma de que los hombres realmente, no sé,
que saben más o no tengo ni idea, ¿sabes? Claro, Que yo, esto daría lugar, esto es para otro webinar, pero ese de 2 horas, por favor, porque hay mucho que decir de esto. Sí. Además, La realidad es que si yo listo ahora mismo a mis clientes, yo es que no sé qué porcentaje, pero sería horrible el porcentaje de mujeres. Horrible. Mira, a ver qué te parece que a las mujeres que nos escuchan o que nos escucharán, les vamos a decir que aquí estamos para apoyarlas. A los hombres también, por supuesto, los que están y si quieren poner algo por el chat y tal, perfecto. A los hombres, por supuesto que sí. Pero que tenemos un cariño especial a las mujeres y les vamos a dar un poquito más de power para que se animen a dirigir los proyectos, innovar, etcétera, etcétera, porque somos súper creativas. Eso también es verdad, ¿sabes? Que Bueno, tenemos somos tan buenas como, yo huyo de decir que las mujeres son ni mejores empresarias ni mejores directivas, nada, son tan buenas como. Eso es. Punto, ya está. O sea pero vamos, que esto da lugar a mucha discusión. Eso es. Te quería preguntar también, de algunos clientes tuyos, o sea, por supuesto no podemos decir nombres, etcétera, pero de algunos clientes tuyos, ¿cuáles dirías que han sido los mayores errores que han cometido y qué errores no deberíamos cometer ya nosotros? Porque me imagino que te pasará lo mismo que a mí con la financiación, que a veces dices, no, por favor, o sea, así, no, eso no lo hagas. Esto me lo podría preparar y hacer una lista gorda, pero mira, lo primero que tengo 2 comentarios muy concretos. El primero es que existe, por desgracia, en el empresariado español una especie como de despreocupación por lo que se pone en las cuentas anuales y se presentan en el registro mercantil. Nosotros, sabéis que todos los años las empresas anualmente formulan sus cuentas anuales, esas cuentas anuales se firman y se depositan en el registro mercantil y hay muchos empresarios, demasiados, que miran lo que les paga el contable, firman sin mirar mucho y las presentan en el registro mercantil y consideran que están actuando responsablemente. Bueno, pues mi opinión es que están actuando muy irresponsablemente, porque lo que queda depositado en el registro mercantil es todo lo que sucede tu año pasado durante los próximos 2 años. Y te puede marcar, desde luego, la consecución de ayudas públicas claramente y la consecución de financiación bancaria. Entonces, pero además es que es un sí, no. Es que si has hecho determinadas cosas, como por ejemplo no cuidar el patrimonio de tu empresa, no tienes acceso a financiación pública y no tienes acceso a financiación bancaria. O si la tienes bancaria, te puede suponer un aval o un coste superior. Entonces, primer punto, lo que firmas para depositar en el registro mercantil es muy importante, pero que muy importante. Y tu contable está ahí para explicarte cómo ha registrado la información económica de tu empresa. Y tienes que tener conocimiento de lo que eso significa. Nosotros nos encontramos gente que viene y nos dice, nos presenta unas cuentas y le digo, pues lamentablemente nos vamos a tener que esperar a que cierres otro año y este año, si no te importa, te lo cierro yo. Porque con estas cuentas no podemos hacer nada. Tal cual. Es el mismo error, efectivamente, si es que estamos en lo mismo. O que te digan, no, es que lo hago así por no pagar. Exacto. Y también le digo mucho a mis clientes, el impuesto de sociedades es el menor de tus problemas. El menor. Es mucho más importante conseguir una buena imagen financiera que te va a abrir muchas más puertas que pagar 5 o 10.000 euros menos. ¿Sabes? No es el problema. Y algunas veces nosotros, cuando viene un empresario en marzo y ya ha formulado la cuenta, ya no se puede hacer nada, o en abril, es que yo siempre digo, es que se piensan que somos Harry Potter. Harry Potter es un libro. Nosotros no podemos, no hay varita mágica, ya lo has hecho. Entonces, en el caso de que una persona tenga a lo mejor una posibilidad o un proyecto de inversión, yo le aconsejo que antes de cerrar las cuentas, le eche un buen vistazo y desde luego aquí estamos a su disposición para dar una opinión de si esas cuentas van a cerrarle determinadas puertas. Pero eso es importantísimo. Tal cual. Yo muchas veces hablaba de imagen crediticia, pero mira, pensaba que digo, mira, tienes que tener, igual que cuando vas a hacer una entrevista de trabajo,
estar de una manera adecuada al puesto de trabajo que aspiras, pues esa misma presentación tiene que ser presentación de tu empresa, porque al fin y al cabo tu socio inversor, ya sea el Estado, inversor, a mí me pasa muchas veces que con inversión privada, los clientes piensan que, bueno, es que como es financiación privada, no, el inversor tiene que verte, tiene que confiar en ti y tiene que ver un poco los resultados. O no sé si te pasará cuando a veces presentan los balances y tal, y tú dices, ¿me podrías aclarar esa partida? Y la respuesta es, ¿eso lo lleva mi contable? Y digo, no me lo puedo creer. Porque claro, es lo primero para nosotros también, que muchas veces digo, mira, tenemos que saber lo que estamos declarando, saber lo que estamos presentando, qué supone cada partida. No te digo que sepan contabilidad, porque lógicamente para eso tienen un profesional, pero sí saber qué es lo que está en cada partida para poder explicarlo en un momento dado. Y adicionalmente a lo que acabas de decir tú, que es efectivamente así como se produce, es que en otros países, los países que tienen raíz anglosajona, o sea, desde luego en Inglaterra, en Estados Unidos y por influencia en muchos sudamericanos, como por ejemplo Perú, el contable tiene responsabilidad. Es decir, el contable firma sus cuentas y queda su nombre atado a cómo registró la información contable. Pero en España no. En España, el que firma las cuentas es el empresario, por lo tanto, es el responsable último de lo que ponga ahí. Sí. Por lo tanto, de cada número hay que saber algo y saber si es verdad, mentira o me estoy arriesgando, que a lo mejor me estoy arriesgando, pero por lo menos con conocimiento. Entonces, esa es mi primera recomendación, fruto de la experiencia. Y la segunda recomendación, que me dices errores que hayan cometido, es importante medir las fuerzas. Y no me refiero jamás a que alguien sujete, porque creo que el espíritu innovador y emprendedor tiene que llevar cierto, digamos, o sea, no te digo cariño por el riesgo, pero sí no tener aversión por el riesgo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hemos tenido al menos 2 casos de gente que se ha metido en demasiado sin poder estar seguro de poder financiarlo, por ejemplo, abriendo sucursales en el extranjero o desarrollando plataformas que no había testado. Es decir, hay que medir las fuerzas, sobre todo económicamente. Claro, exacto. Saber cuánto necesitas, pero saber, sobre todo, si lo vas a poder pagar. Eso es lo que... Porque muchas veces, ¿sabes? Yo creo que se confunde financiación, apoyo de Estado, subvenciones, etcétera, como que es un dinero que tú recibes y bueno, y ya puedes hacer con él lo que quieras. Y yo creo que precisamente no es así, porque luego hay que rendir cuentas, hay que, durante un tiempo, hay que responsabilizarse de cómo utilizas esos fondos, porque si no, puede darse el caso que el Estado diga, devuélvemelo, que no lo estás utilizando de manera adecuada. Se da. Por ejemplo, nosotros, volviendo a que nos hemos ido, me preguntabas el ITER, ¿no? ¿Cómo sería el camino? Pues sería, buscaríamos nos hablaríamos del proyecto, dibujaríamos el proyecto, veríamos en qué convocatoria encaja, escribiríamos todo lo necesario y presentaríamos el expediente. En el caso de que haya alguna interlocución con el instituto o la institución que da el dinero, también lo haríamos, y vamos a ponernos en el caso de que todo va estupendamente y la financiación se concede. Entonces, la financiación se concede, se desembolsa y el Estado se tiene que asegurar de que ese dinero, que es de todos, es decir, es un dinero público, se va a emplear en lo que realmente tú, peticionario, has dicho que lo vas a emplear. Es decir, si tú has dicho que vas a contratar a un ingeniero para que te desarrolle un software que te va a hacer más eficaz el call center que tienes, tú tienes que contratar a un ingeniero. ¿Es terriblemente atado? Es decir, hombre, no, tú has dicho un ingeniero con más o menos 3 o 4 años de experiencia y con más o menos estas habilidades. Has hecho un intervalo, ¿no? Pero tú no puedes contratar a un señor que vende con ese dinero.
no puedes contratar a un comercial y no puedes subcontratar tampoco, porque tú has dicho que vas a crear un puesto de trabajo y eso es lo que le has dicho al Estado. Si tú le has dicho eso, tú tienes que hacer eso. Y entonces, ¿esto cómo lo vas a hacer? Pues hay un proceso después que se llama justificación, en la cual tú tienes que presentar los papelitos y las pruebas de haber hecho los pagos, es decir, los guardias bancarios. Por supuesto, el Estado no quiere saber nada de pagos en efectivo, como podéis imaginar, solo pagos por banco. Entonces, es importante y aquí yo siempre animo a que para poder entenderlo nos pongamos en la posición del funcionario. Es decir, al funcionario que te está vigilando tu proyecto está encargado de vigilar el cumplimiento de eso. Y está encargado de vigilar que realmente el dinero público, que es de todos, se dedique a lo que tú has dicho. Así que al funcionario hay que hacerle la vida fácil y mandarle todos los papeles. No podemos dejar, a ver, ya el funcionario ya pensará, no. El funcionario no tiene que pensar, tú le tienes que demostrar las cosas al funcionario. Claro. Porque además ellos no están muy vigilados, o sea, el funcionario encima tiene un departamento de intervención en todos los niveles que va a verificar que él ha hecho bien su trabajo. Así que nosotros tenemos que ponerle al funcionario la vida fácil y mandarle todos los papeles necesarios. ¿Tú dirías que dependería la respuesta de cómo lo presentas? De que si es un sí, un no. Quiero decir, ya la mera preparación documental, ¿no? Si digamos, de que sea de manera ordenada, limpia, con un buen detalle del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Ahí crees que hay otro valor añadido a todo esto? A ver, vamos a separar en una presentación de una financiación pública, pequeña o grande. Estoy hablando de los 6.000 euros de contratación o de los 600.000 euros del CDTI, ¿vale? En todos hay dos partes. Está la parte formal y está el fondo del tema, ¿vale? Entonces, en la parte formal, aquí es que no hay más que sí o no. Es decir, o has cumplido la forma o no lo has cumplido. O, por ejemplo, siempre requieren que estés al corriente de pagos, por ejemplo, ¿no? Nunca te van a dar dinero si te debes dinero a Hacienda. Pues o tienes el papel y puedes presentar el certificado de estar al corriente de pagos o no lo tienes. Pero aquí no hay más que blanco y negro. Por ejemplo, si tú tienes que haber hecho una contratación determinada antes de una determinada fecha, o la presentas o no la presentas. Si tú tienes que haber pagado determinada cosa antes, eso, el punto formal es que ese es ineludible y además yo diría que es realmente sí o no, es niño o niña, es blanco o negro, no hay opción. Y el funcionario solo va a entrar al fondo de tu proyecto si tú cumples la forma. Es decir, la forma encima es la principal porque es la primera que mira. Una vez superado todas estas cosas, que realmente tú eres una pyme, por ejemplo, que has contratado o que has pagado los tal y que estás al corriente de pagos y los demás requisitos que te puedan pedir, entonces vamos al fondo de la cuestión. Y ahí es donde están las memorias que escribimos y las justificaciones que escribimos. Y ahí lo que dices que esté limpio, hombre, yo digo siempre lo mismo, vamos a ponernos en la piel del funcionario. El funcionario se va a leer muchos documentos. Se va a tener que, tiene una pila de memorias así, si las imprimen. Y si no se las imprimen, tienen un montón de documentos que leerse. Vamos a hacerle la memoria fácil, vamos a contarle las cosas de manera fácil. No vamos a ponerle, por ejemplo, siglas. Porque las siglas a lo mejor para ti son muy evidentes, pero para él no. No vamos a dar conceptos por supuesto, no vamos a poner conceptos en inglés que a lo mejor los entiende, a lo mejor no. Entonces, todo este tipo son, pues ahí está nuestra expertise de 14 años escribiendo para hacerle al funcionario un documento fácil de leer y fácil de entender y vamos a destacar lo que queremos destacar. Si queremos destacar la innovación, si queremos destacar el salto cualitativo en el desarrollo, lo que queramos destacar. Tú dirías que le das ahí un poquito de tu sal y pimienta, ¿no? A la receta mágica. Bueno, ese es realmente nuestro trabajo, Silvia, porque claro, seguir una lista de documentos y cumplimentarla, eso lo hace cualquier persona que tenga un mínimo orden. Claro.
que hay que tener su picardía también en el sentido de que a lo mejor si lees bien, lo que te pedían era esto y eso sí, siempre, ya sabes, bueno, la experiencia es un grado en todos los niveles, pero realmente nuestro trabajo está en que el proyecto que tú me has contado, yo lo voy a encajar en esta convocatoria. Eso es lo que me pasa un poco a nosotros, ¿sabes? Cuando un cliente me pregunta, oye, ¿y por qué a ti el banco te dice que sí y a mí me dice que no? Y digo, yo estoy transmitiendo la misma información porque nosotros siempre somos súper transparentes. Eso sí, pero pongo un especial enfoque en las partes positivas y a lo mejor no tanto en las debilidades de la empresa que todos lógicamente sabemos, ahí está, efectivamente. Mira, más errores que destacarías, cuéntanos alguno más y luego te digo porque nos ha preguntado, yo creo que nos ha hecho una pregunta y también te voy a... Más errores que destacaría, a lo mejor un error muy común que nos ha pasado es que nos llaman y nos dicen, tú dime qué ayudas hay que yo ya hago el proyecto. Vale, sí. Bueno, es que eso es como de libro, ¿no? No, porque además es que yo incluso les desaconsejo, pero ¿tú dónde quieres ir? O sea, tú tienes que buscar la ayuda a tu proyecto, pero tú tienes que saber dónde quieres ir. Otra cosa es que tú me digas, tengo 3 proyectos y yo te diga, pues mira, te aconsejo que los hagas en este orden. Eso es otra cosa. Hay gente que dice, mira, quiero renovar la maquinaria y además quiero contratar a 3 personas y además quiero abrir una sede en no sé dónde. Pues a lo mejor yo te doy el orden. Eso sí, porque digo, mira, pues vamos a hacerlo en este orden porque es así como el Estado lo va a leer mejor, por ejemplo, ¿no? Pero tú tienes que tener tu proyecto. Y además, en general, otra cosa también, y que, mira, pues podríamos terminar la lista de los, no digo más errores, digo vamos a llamarle malos usos. Hay que pensar en grande. Me encanta, efectivamente. Hay que pensar en grande. Tú piensas en el Estado quiere financiar grandes proyectos. El Estado no quiere financiar un negocio pequeño, que vaya al tran y que simplemente dé a lo mejor un puesto, un autoempleo. Eso el Estado no quiere. El Estado quiere financiar historias de éxito que vayan a generar valor añadido para el país. Eso es lo que quiere el Estado. Y si tú te pones tú como contribuyente, quieres que los fondos públicos vayan a eso, ¿no? O sea, tú como contribuyente quieres que el Estado invierta en proyectos que generen muchísimo valor añadido y muchísimo exportación y muchísima imagen, ¿no? Que nos dé riqueza. Entonces, si vas a contar algo al Estado, piensa en grande, piensa en Europa, piensa en el mundo, piensa en exportar. Además, yo pienso una cosa, que todo proyecto, cualquier, por muy pequeño que sea hoy, es extrapolable a una escala XXL. Y solamente de nosotros depende que le demos ese enfoque o no, porque incluso, fíjate, el mundo de la peluquería, que es como más sencillito, ¿no? ¿No? Mira, Marco Aldani, todas estas marcas que enseguida están pensando a lo grande, porque de una tienda de ropa, tú puedes abrir 50 tiendas. ¿Por qué no? Mira, Zara empezó como Amancio Ortega, creo que empezó como cosiendo. Sí. Exacto. Claro, esa prospección a futuro que también invito a los que estáis ahí, ahora te responderemos, Fernando, a los que estáis ahí y queréis preguntar alguna cosilla o hacer alguna pregunta a Carmen sobre un negocio en concreto y tal, como lo ves, sería estupendo, porque efectivamente esa visión a lo grande es lo que mueve ahora mismo el mundo, efectivamente. Fernando nos ha preguntado si para extranjeros sería también viable optar por ayudas públicas. A ver, vamos a empezar porque en el 90%, por no decir el 100% de nuevo, ¿vale? En el 99% de los casos las ayudas públicas van destinadas a empresas, no a personas físicas, ¿vale? En algún caso, sabéis que un autónomo puede llegar a ser una empresa y entonces a lo mejor lo podría conseguir dependiendo que demostráramos una determinada actividad económica. Entonces,
Pues, puesto que los autónomos recibimos muy poquito, por no decir nada, y que casi todo va dirigido hacia pymes, ¿vale? Ahí sí, la pyme tiene que ser española, por supuesto, por supuesto. Lo que no hay problema es que podría ser extranjero, por ejemplo, el capital que de la pyme puede ser extranjero, por supuesto. El capital puede ser extranjero. De hecho, ahora mismo, mira, tenemos un proyecto encima de la mesa fantástico sobre CO2, ¿vale? Para mejorar la situación de CO2 que tenemos un gran problema y el capital británico, pero han constituido una sociedad española. La sociedad tiene que ser española, claramente. Y en muchos casos el proveedor también tiene que ser español. Y es otra vez poneros el gorro de contribuyente que queréis, que el Estado español utilice el dinero en empresas españolas con proveedores españoles. El Estado español no quiere pagar a un señor de fuera y que se vaya nuestro dinero de aquí. O sea que muchas veces solo hay que ponerse un momentito en el sitio del contribuyente para entender las cosas. Un extranjero puede constituir una sociedad sin ningún problema en España. Hay unos pocos requisitos, pero se solventan. Y a partir de ahí, una pyme con un CIF español, adelante. Que, por cierto, vosotros también hacéis ese tipo de servicios, o sea, construiríais desde cero, por ejemplo, imagínate que viene una persona, tiene una idea de negocio que ya lo tiene probado, etcétera, y lo quiere formalizar, o sea, podríamos empezar desde cero, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, esto seguro que si nos está oyendo algún empresario de gran experiencia, me va a dar la razón. Tú acabas yendo, o sea, a donde te llevan tus clientes. Nosotros, que empezamos con el negocio de ayudas públicas, hemos acabado desarrollando todo un abanico de servicios alrededor de la gestión financiera y hemos acabado incluyendo hace 5 o 6 años todo el tema de contabilidad, constitución de sociedades, fiscal, porque es que era donde nos llevaban, porque nos ocurrían estas cosas. Oye, yo me traigo una idea de Francia, quiero poner la empresa aquí, quiero invertir aquí, ¿qué hago? Pues entonces, al final, nosotros también, porque es más cómodo, al final, darle, y el cliente percibe muy bien el servicio integral. Fíjate, pues ahora que lo estás comentando, tengo un cliente, precisamente una empresa francesa, que de luego les comentaré que porque me han solicitado financiación para desarrollo de proyecto y claro, por supuesto vamos a aprovechar y también, ya que van a contratar personas, ya que van a hacer un proyecto importante, pues ya te lo presentaré para que utilicen tus servicios que, claro, desde hace tantísimos años pues hay unos cuantos clientes satisfechos, o sea que... Bueno, sí, hemos ayudado a muchísimas empresas y te da muchísima satisfacción. Ver a lo mejor una empresa que con una ayuda ha conseguido poner en marcha un proyecto que de otra forma no se habría puesto, la verdad, adelante. Muchísimos ejemplos, la verdad, tenemos, gracias a Dios, de empresas a las que hemos ayudado. Exacto. ¿Qué tendrían que hacer para ponerse en contacto contigo, Carmen? Bueno, nosotros tenemos la página web valur.es que tiene ahí una forma de llegar a nosotros y si no, yo creo que os he puesto mi correo es cup@valdur.es, o sea, y si no, en la cuenta, en la página web hay un cuestionario para llegar a nosotros. De hecho, creo que preparaste una pequeña presentación que íbamos a utilizar si nos haría falta y tal, que la pueden descargar directamente, o sea, según el stand pueden descargar la presentación por si acaso tienen alguna duda o lo que sea, etcétera, etcétera, porque la verdad es que me parece súper importante saber todas las opciones, ¿sabes? Es tan vital saber todas las opciones de financiación, de en qué te puedes apoyar, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, también está el tema de crédito fiscal, que también, hombre, ya que inviertes, pues puedes de alguna manera recuperar esa inversión, ¿verdad? Hay 1000 palancas
Y además el tema, por eso yo cuando nosotros decimos siempre que esas 2 horas, que digo 2 horas de primera cita en la que le empezamos a preguntar, alguna vez, aunque parezca terrible, ha acabado en no tengo nada para ti, ¿vale? O sea, con esto que me estás contando no se puede hacer nada porque esto o no le interesa al Estado, están las convocatorias cerradas, esto ya se pasó, lo que sea. Y siempre digo, pero ¿y la satisfacción de saber que no estoy perdiendo ninguna oportunidad, ¿no? Porque en general hay muchos empresarios que piensan que están perdiendo oportunidades de financiación y a lo mejor su negocio no es financiable. Y os insisto, mi negocio no es financiable. A mí no me ayuda el Estado en nada. Ni me va a ayudar porque no le interesa. Claro, claro, que lo que yo digo, que por ejemplo, que no es financiable por el Estado, a mí me acuden para financiación por normal y corriente, etcétera, apoyo, y yo muchas veces digo, pero realmente analízalo antes, ¿cuánto necesitas? ¿Para qué lo vas a destinar? Porque a lo mejor de un negocio, que es un negocio estupendo, sin financiación, luego una vez financiado ya no dan los mismos números. O Claro, sí, ¿no? es todo lo contrario, ¿sabes? Que cuando empiezas a crecer, que también yo tengo de los dos lados, ¿no? Que a veces digo a los clientes, ¿y por qué no? Mira, un cliente hace poquito que estaba montando una cadena de, no una cadena, un negocio de restauración y tal, y tenía un colchón bastante importante para invertir. Me llamó el otro día y dice, mira, estoy a punto de arrancar, me he quedado sin liquidez. Y digo, mira, no hemos estado hablando el día que, no, porque me dijiste, no, yo no me quiero endeudar, no quiero pedir dinero, etcétera, etcétera. Y dije, no te descapitalices porque puede darse el caso que antes de abrir tengas algún imprevisto y puedes tener 300, 400 mil euros preparados, pero te puedes quedar corto. ¿Qué más te da tener una línea de crédito preparada que además los bancos, lo malo que tienen, que cuando no necesitas, ahí te lo ofrecen, pero cuando llegas a cero, te dicen, no, mira, ahora no te puedo dar nada, pero si es que ahora lo necesito. Y muchas veces me ha pasado que cuando el cliente viene, le digo, antes de que lo necesites, pídelo. O por lo menos, tenlo todo preparado, que luego una línea de crédito pues no la utilizas, no pasa nada, la cancelas y ya está. Pero ahí la tienes. En caso de emergencia, calculas el coste, si efectivamente eso es soportable por el negocio, porque si no puedes soportar un 4 o un 5% anual, también hay que a lo mejor reestructurar el propio modelo de negocio y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Totalmente. De hecho, mira, 2 cosas. Apoyando lo que dices de tener preparada una línea de crédito, también quiero apuntar otro tic importante de la financiación del Estado, es que al Estado no le gusta ser el único financiador de un proyecto. Eso significa que nunca va a cubrir el 100%. Nunca. Nunca es nunca. Nunca. Es decir, no hay ninguna financiación, ningún proyecto en el que tú le presentes el proyecto, imaginas, de 100.000 euros y te den 100.000 euros. ¿Vale? Según las condiciones que tenga, te podrán dar 50, 60, 70. A lo sumo. Es decir, que tú tienes que tener preparado un porcentaje de dinero X para hacerle frente a eso. Una línea de crédito o tu capital. Como realmente tu capital, otra vez estoy totalmente de acuerdo con Silvia, no hay que descapitalizarse, pues tendrá que ser un capital que tú busques de otra vía. Entonces, porque el Estado te va a ayudar, pero nunca quiere ser el único. ¿Sabes? Que eso lo mismo pasa con los inversores privados. Yo, cuando nosotros financiamos, la pregunta clave es ¿cuánto pones tú? Si es un negocio, porque si aportas un inmueble, lógicamente estás aportando ya una garantía y digo, bueno, pues estoy aportando la garantía y yo te financio sobre esta garantía. Pero cuando yo digo no hay garantías reales, hay una garantía de proyecto y empezamos a hablar. Sí. Y mi pregunta es ¿cuánto vas a invertir tú? Y los clientes muchas veces dicen, no, hombre, porque yo tengo la idea y digo, vale, pues eso no vale. ¿Por qué? Porque si tú no pierdes, aunque suene una tontería, pero si tú sabes que no pierdes nada, porque al fin y al cabo has recibido todo el dinero de un externo, dices, bueno, pues si no va bien, me da un poco igual. Y aquí queremos estar todos igualdad de condiciones. Yo invierto en ti porque yo confío en ti, confío en tu proyecto, pero también tienes que confiar tú. Entonces, cuando tú confías,
es que pones algo en riesgo, porque si no, no estamos equilibrados. Claro, es exactamente lo mismo. Así es, así es. Así que Es importantísimo. Y la negociación bancaria, además, pues hay que hacerla sin prisa. Eso también eso seguro que se lo dice siempre, tú negociar la financiación con prisa, eso es perder dinero. Entonces, es mejor tenerla con tiempo. Pero esto forma parte de la estrategia y de la planificación, que es una cosa de esas que había que poner todos los días, así de grande al levantarse, porque planificar es que realmente es un buen porcentaje del éxito de casi todo. Desde luego de los negocios y de la vida en general, porque tú no te compras una casa tampoco si no planificas. Exacto. Yo invitaría a todos los que nos escuchan, todos los que están y los que nos vayan a escuchar, que sobre todo empiecen por algo, ¿no? Empiecen por esa planificación de negocio y por supuesto que nos contacten, tanto acá por supuesto. que estamos encantadas. No sé si hay alguna, porque aquí el tiempo va corriendo como loco, a lo tonto ya estamos prácticamente llegando hasta el final, que me ha encantado tenerte aquí, ha sido un verdadero honor. Bueno, es que lo primero, yo quería cerrar, no sé si, aunque haya una pregunta ahora, agradeciéndote la oportunidad. O sea, nosotros siempre encantados de contar lo que hay, porque el Estado es un gran desconocido y realmente, bueno, como has dicho antes, yo también tengo un perfil ahí didáctico o pedagógico, me ha gustado siempre dar clase y me encanta compartir lo poco que sé para que esto sea, para que vayamos todos mejor, ¿no? España vaya mejor, o sea, la economía vaya mejor. Si yo puedo poner aunque sea un granito, me chifla y encantada. Y que se sepa, sobre todo, y que se sepa, porque muchas veces por el desconocimiento perdemos tantas oportunidades que yo digo, eso tenemos que repetir, tenemos que imaginar. Ahora que va a haber, si en breve seguramente sacarán otras ayudas, etcétera, o si quieres hacemos alguno específico de fondos en concreto, para ir centrándonos un poquito para todos los que, no sé si van a hacer algún proyecto en breve y tal, y enfocamos a eso, porque a mí me encantaría, la verdad, que se supiera y que haya que lo aprovechen realmente, que lo aprovechen porque es que a lo mejor piensan que su proyecto no es tan importante o no es innovador o no es... Y realmente yo creo que hay un montón de empresas que están innovando. El otro día nos ha contactado, os voy a poner un ejemplo, una empresa de consecución de leads. Sabes que ahora hay muchas empresas que se comprometen contigo, que te dicen, bueno, pues yo te voy consiguiendo personas interesadas, tienen una base de datos enorme y te dejan pues un lead, o sea, una persona interesada que luego tú contactas y te hace más fácil la venta. Y hablando nos enseñan cómo hacían anteriormente la relación con el cliente. Y la hacían porque compartían un Excel en un Drive, no sé si era Google Drive o OneDrive, me da lo mismo, compartían un Excel donde ellos iban poniéndole al cliente las oportunidades conseguidas y el cliente que tenía acceso a ese Excel veía los contactos que le iban poniendo. Y entonces nos dice la persona que nos está atendiendo, si nos contratáis, ya veréis que en breve esto va a ser sustituido por una plataforma porque hemos invertido mucho dinero en que en vez de tener un Excel, tener una página web en la cual todos los clientes van a poder acceder, van a poder poner un usuario y contraseña y esto va a ser muchísimo mejor, por lo cual mucho más bonito y más profesional con Excel, como te puedes imaginar. La plataforma va a generar avisos, en fin, todo. Y entonces, claro, dice, oye, ¿y cómo habéis financiado esto? Y nos dicen, a nosotros. Mira, te lo iba a decir, digo, es que es justo. Dice, ¿cómo habéis hecho esto a pulmón? Es que el Estado está financiando esto, porque esto es justo, es innovar. Y se quedaron, o sea, total, ¿no? Justo es esto, es que es un ejemplo de libro, y ya nos ha pasado hace 3 días. Perfecto. Es un ejemplo de libro. La empresa ha invertido y lo que ha hecho, ha cambiado su proceso. ¿Y cómo lo ha hecho? Se ha automatizado.
Y con esto que va a conseguir, pues atender a mucha más gente, sobre todo con más fiabilidad, que ya no es solo que pueda atender a más gente, sino que el repositorio de información va a ser mucho más fiable que un Excel compartido en un Drive. Entonces, claro, se volvió el que estaba vendiendo pasó a ser vendido, ¿sabes? Entonces, ¿cómo has hecho esto? Por favor, ponnos en contacto con tu CTO ahora mismo y que nos explique cuáles son las próximas fases de este proyecto y vamos a ver si lo podemos financiar. Así te salen los leads gratis, porque claro, te los tienen que regalar. Así, pues la verdad te diré que aunque no te lo creas, todavía no hemos conseguido hablar con el CTO, pero es de libro este ejemplo, ¿eh? O sea, yo creo que lo conseguiremos hablar con ellos, estamos todavía en conversación, pero es que ha sido esto, estoy segura de que esto está pasando en un montón de empresas. Sí, seguro. Así que nada, que nos llamen, que se pongan en contacto cuando tengan un proyecto, por favor, luego lo pondremos también en redes para que no se lo pierdan, porque la verdad es que es súper interesante y es muy importante saber cómo, dónde, por qué y de qué manera. Sí. Y así ya, mira, está prácticamente todo hecho. Así que nada, Carmen, un enorme placer. Muchísimas gracias, encantadísima, requete contenta de haber participado y a tu disposición siempre. Muchísimas gracias. Lo repetiremos seguro, iremos ahí ampliando un poco el abanico de temáticas. Veo que no hay preguntas, con lo cual no os quedéis con ganas, no sé si se me escucha. Hemos tenido al principio un poco porque también es cierto que nos estamos estrenando con ese nuevo formato de charlas con expertos. Yo iba a poner charlas íntimas para que sea un poquito más atractivo, ¿sabes? Pero, bueno, charla con expertos. Así que, Carmen, de nuevo, muchísimas gracias. Y nada, y espero que... estaba leyendo a ver si había... Las gracias. Exacto, nada, que Irene nos ha dado también gracias. Irene, ya sabes que contacta con Carmen o conmigo conmigo en tefinanciamos.com, con Carmen en valur.es, ¿verdad? Y os atenderemos con muchísimo gusto y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo fortísimo. Hasta luego.